Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de confianza, El Ajolote con Bata. Y como ya lo has visto en los títulos, hoy hablaremos de la ciencia en México. Pero antes, permíteme presentarme. Me llamo Fernando y soy un estudiante. Y además de ser muy curioso, la verdad es que me gusta quejarme mucho, y por eso es el tema de hoy. Porque hay muchos factores que indican que la ciencia en México no está yendo por un buen camino. El tema de hoy es un tema muy especial, porque hoy hablaremos de algunos de los problemas que afronta la ciencia en México y que seguramente compartimos con los países de América Latina. Y para terminar, tendremos los 7 datos interesantes, y estos se titulan Los 7 datos interesantes sobre la ciencia en México y Latinoamérica para llorar en tu cuarto. Y la verdad es que estos datos sí están muy tristes, así que comencemos. De seguro pensarás por qué es necesario hablar de esto, y es que déjame contarte, cada noche me despierto pensando qué será de mi futuro, y no solo el mío, sino de toda mi generación, y dentro de estos pensamientos, imagino cómo será hacer ciencia en algunos años. Estoy seguro que tú, como yo, has de ser un soñador o soñadora, y de seguro hemos pensado en grandes proyectos. Pero el cómo realizarlos será lo difícil, pues porque Latinoamérica. Y estoy seguro de que muchos de estos proyectos están fundamentados en el conocimiento científico. Proyectos que van desde crear una vaquita transgénica que produzca leche chocolatada hasta la cura de una enfermedad grave. Hablar de este tema es muy complicado, ya que influyen muchos factores que no tienen nada que ver con el conocimiento científico. Estos factores van desde lo económico hasta lo político y social. Pero antes de hablar de esos factores que afectan a la ciencia en México, hay que definir qué es ciencia. Personalmente, si me hicieran esta pregunta, no sabría definir correctamente o concretamente lo que es. Y estoy seguro que esta es una de esas palabras que escuchamos diariamente, pero que no es tan fácil de definir. Así que, la ciencia es el conjunto de conocimientos que los humanos tenemos sobre el mundo, y también son las actividades destinadas a conseguir dichos conocimientos. Esta es una definición muy simple y fácil de recordar, pero si nos queremos poner más rigurosos, la ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica y relativa a determinada área de objetos y fenómenos. Al escuchar la palabra ciencia, es muy probable que pienses en automático en tecnología, y aunque estas palabras están estrechamente relacionadas, si nos ponemos muy estrictos, son campos diferentes. Por un lado, como lo mencionamos anteriormente, la ciencia es la búsqueda del conocimiento. Y por el otro lado, la tecnología es la aplicación de dicho conocimiento para resolver problemas. ¿Ves cómo se relacionan, pero no son iguales? Teniendo ya una noción básica sobre lo que es la ciencia, ahora sí, hablemos de algunas de las problemáticas que afectan el desarrollo de esta misma dentro de México. Uno de los problemas más graves es la falta de una cultura científica entre todos los mexicanos, y esto lo pudimos ver claramente durante la pandemia, en la que muchas personas compartieron muchas noticias falsas, sin preguntarse un momento si la información era verdadera, o también cuando muchas personas difundían y utilizaban remedios caseros o curas milagrosas para curarse y para protegerse. Y dentro de esta situación, esta falta de cultura científica es muy delicada, ya que puede comprometer la vida de las personas. Y esta problemática no es actual. México viene cargando con ella desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en 2009, el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realizó una encuesta para conocer la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México en esa época, y los resultados que más llamaron la atención fueron los siguientes.
El 86.3% de los y las encuestadas confía mucho más en la fe y en la magia que en la ciencia para resolver sus problemas. Y esto es de esperarse. México es un país profundamente religioso, y además hay que sumar a esto el hecho del misticismo y la espiritualidad en las que se fundó la cultura mexicana, esto desde épocas prehispánicas. Al escuchar este dato, quizás se te venga en mente la abuelita que va a la iglesia cada domingo, pero no es solo ella. Pero en fin, cada quien puede elegir las mentiras que quiere creer para engañarse. Aunque quiero dejar algo en claro, yo no pienso que el que una persona profese alguna religión tiene que estar peleado con la cultura científica de dicha persona. Otro de los resultados de esta encuesta fue el siguiente: 57.5% considera que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. Este dato para mí es uno de los más alarmantes. Como sociedad, y no solo la mexicana, pienso que se ha creado una especie de estereotipo alrededor de los científicos. El estereotipo de que los científicos son los malos. Y piensa en lo siguiente un momento. En muchas de las películas, series o caricaturas que consumimos, casi siempre algún científico ha creado algo para destruir o para dominar al mundo, y el protagonista se enfrenta a él. ¿Cuántas series o películas se te vienen a la cabeza? Imagino que han de ser varias. Y aunque esto parezca un poco tonto, claro que alimenta el estereotipo. Otra de las razones que pueden aportar a este dato, me imagino que es la falta de divulgación científica por parte de los científicos y los laboratorios, a la sociedad en general. Muchas veces, estos investigadores se encuentran trabajando en cosas muy interesantes, pero la mayoría de estas veces ni siquiera estamos enterados de ellas. Aunque debo decir que sí se ha hecho el intento por difundir este conocimiento, principalmente en las noticias. Y ahora, con el uso de todas las redes sociales, esta brecha cada día se cierra un poco más. Pero más adelante tocaremos en profundidad este punto. Volviendo a la encuesta, el tercer dato que se obtuvo fue que el 50% estima que la ciencia y la tecnología generan una manera de vivir artificial y deshumanizada. Pues en este dato, sinceramente no tengo mucho que decir. Al escucharlo, no sé por qué se me viene a la cabeza nuestro abuelito diciendo que en sus tiempos no existían los celulares y que todos convivían más. Pero en fin, cada quien tiene su particular punto de vista y a mí solo me quedaría invitar a las personas a reflexionar en los muchos beneficios que ha aportado el conocimiento científico y la aplicación de este en la sociedad. Volviendo a la falta de cultura científica, pienso que este problema podría solucionarse con una mayor divulgación científica. No creo que falte curiosidad. Eso es algo que prácticamente todos traemos desde que nacemos, solo que hace falta alimentar esta curiosidad. Por ejemplo, déjame contarte lo siguiente. Cuando yo era niño, nunca había tenido la oportunidad de conocer a un científico. Solamente veía en la televisión, en las noticias principalmente, lo que habían descubierto o inventado. Para mí, los científicos eran casi seres mitológicos, que vivían escondidos en sus laboratorios, al final del arco iris. También pensaba que existía la carrera de científico como tal, en la que te metías y salías graduado como un científico, pero esto no es así. Y yo pensaba esto porque me faltaba mucha información por conocer, información que hace no mucho tiempo no estaba disponible para todos, pero ahora, con la magia del Internet, podemos acceder a toneladas y toneladas de esta información científica en este caso, para seguir alimentando nuestra curiosidad. Es momento de ir a una breve pausa, y regresando hablaremos de uno de los factores determinantes a la hora de hacer ciencia, y sí, tiene que ver con el maldito dinero. Estás escuchando El Ajolote con Bata, tu podcast de confianza sobre ciencia. Bueno, ya estamos de regreso
Y antes de continuar con el tema de hoy, me complace mucho decirte que para tu mayor comodidad ya estamos en otras plataformas además de YouTube. Búscanos en Spotify, Evox y Google Podcast. Ahora ya puedes llevarnos a todos lados y no solo en tu corazón. Entonces, continuando con el tema de este episodio, otro de los grandes problemas a la hora de hacer ciencia en México es la gran falta de inversión, principalmente inversión gubernamental. ¿Y por qué es uno de los grandes problemas? Verás, las herramientas que utilizan los científicos para trabajar cuestan mucho dinero. Herramientas como microscopios, telescopios, aceleradores de partículas, reactivos químicos, supercomputadoras de alto rendimiento, por mencionar algunas de ellas. Y una de las posibles causas de esta falta de inversión, pienso que se debe a que muchas de las veces la inversión, ya sea del Estado o privada, no es para obtener resultados inmediatos, ya sea en crear un producto o desarrollar algún servicio. Y aunque este sea el fin último de la ciencia, muchas veces no es así. Existe algo llamado ciencia aplicada y ciencia básica. Y aunque muchos defienden que esta clasificación no existe, me sirve para explicar este problema. Como seguro te lo imaginas, la ciencia aplicada es aquella en crear cosas o servicios. ¿Y qué será la ciencia básica? Pues yo lo definiría como un proceso de investigación con el fin de desarrollar conocimiento. ¿Y por qué es necesario conocer esta, llamémosle, clasificación de la ciencia? Verás, yo antes creía que cualquier proyecto que no fuera de ciencia aplicada, pues básicamente no aportaba nada. Y qué tonto era, no podía estar más equivocado. Hay una frase que me gustó mucho y queda como anillo al dedo dentro de este contexto. La ciencia básica de hoy es la ciencia aplicada del mañana. Y piensa en lo siguiente un momento. Si hubiera predominado el pensamiento de que la ciencia básica no sirve si no es para aplicarla, los primeros científicos que estudiaron el material genético no lo hubieran hecho, porque a partir de ello, en esa época, no se hubiera generado un material tangible o algún producto de esta investigación. Pero actualmente, varias décadas después, gracias a todo este conocimiento desarrollado, tenemos muchos productos y servicios que ni siquiera podían imaginarse en aquella época, como generar una vacuna completamente funcional de un virus desconocido en menos de un año. Y hablando de las vacunas, este es un claro ejemplo de lo importante que es la inversión en la ciencia. No es un secreto que el desarrollo económico y social está ampliamente ligado a su desarrollo científico y tecnológico. Es por esto que es muy importante invertir en ciencia y en tecnología en México, y el tema de las vacunas es un claro ejemplo de esto. Los países que tienen infraestructura y financiación en ciencia fueron capaces de desarrollar sus propias vacunas, y los demás países dependen de estas vacunas, ya desarrolladas en el extranjero, y este es el caso de México, que está dependiendo de los demás países. Y con esto no quiero decir que México no cuente con los científicos capaces de desarrollar una vacuna funcional, en absoluto. En palabras de la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, el gobierno mexicano ha estado más concentrado en buscar vacunas en el extranjero que en desarrollar una propia. ¿Ves cómo México tiene el potencial para lograr cosas enormes, pero falta el interés y la financiación, principalmente? Y ante este problema, ¿cuál sería la solución? Tal vez podemos pensar en invertir millones y millones de pesos a la ciencia, y que esto sea la solución mágica. Aunque no es una mala idea. Claro que se debe invertir más, pero esta financiación debe venir acompañada de un plan estratégico a nivel nacional para el desarrollo científico y tecnológico, para que el dinero sea distribuido a las áreas que lo necesitan, y estas áreas se deben definir por la comunidad científica y por el sector productivo. Y con este plan también se debería garantizar que tanto la ciencia básica como la ciencia aplicada reciban el financiamiento que se merecen. Y la sociedad mexicana
está muy consciente de lo importante que es esta inversión, ya que de acuerdo a datos de la encuesta sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología en México, EMPECIT, llevada a cabo en 2017, más del 90% de la población de México está de acuerdo en que el gobierno incremente la inversión gubernamental para investigación científica, y a lo que respondió el gobierno: algo interesante que debemos conocer es que en países latinoamericanos, el rubro de investigación y desarrollo es financiado principalmente por los gobiernos, mientras que en otras regiones del mundo, un tercio de la inversión es por cuenta de instituciones de educación superior que organizaciones privadas sin fines de lucro. Otro tercio es financiado por los gobiernos, y la última parte es asumida por las empresas. Esta gran diferencia entre esos países y los países latinoamericanos puede ser la clave para impulsar el desarrollo científico y tecnológico. Debe haber más inversión privada, y no solo del gobierno. Ya saben, por eso de la corrupción en Latinoamérica, ¿no? Y con todo esto que he dicho de la falta de inversión, no quiero que me malentiendas y pienses que la inversión en ciencia y en tecnología es nula. Claro que hay, aunque sea muy poca. Y pienso que es de aplaudirse lo que hacen los investigadores mexicanos con el poco presupuesto que se les asigna. Prácticamente, muchos de ellos hacen malabares para sacar adelante sus proyectos, y esto es de aplaudirse. Nuestros respetos para cada uno de ellos. Son unos verdaderos héroes. La verdad es que en el ámbito de la ciencia, México tiene una gran cantidad de problemas. Hasta ahora solo he mencionado algunos, pero hay mucha tela de dónde cortar. Por ejemplo, otra cuestión muy importante a resolver es que en México se necesita una mayor participación de las mujeres en la investigación científica, y lo sé. Es irónico que un hombre esté hablando de esto, lo sé, pero es lo que hay. Es muy importante contar con más mujeres dedicadas a la ciencia, y la sociedad mexicana también es consciente de ello. Según la encuesta del EMPECIT mencionada anteriormente, aproximadamente el 90% de la población estuvo de acuerdo en que debe haber mayor participación de las mujeres en la investigación científica, y yo espero que así sea. También hay muchos problemas en la enseñanza de la ciencia en México. Yo sé que a muchos nos ha pasado que alguna materia relacionada con la ciencia se nos ha hecho aburrida alguna vez, y esto debido a la manera en cómo nos enseñan, y este es un gran problema que va mermando nuestra curiosidad. Otro de los problemas, y que no es exclusivo de México, sino de toda Latinoamérica, es la conocida fuga de cerebros. Y básicamente consiste en que personas que tienen el talento y la formación en diversos campos, no solo de la ciencia, migran hacia otros países para poder desarrollarse en su campo. Y esto está muy ligado a la falta de inversión, que está ligada a su vez con la gran falta de oportunidades en esta parte del mundo. Y muchas de estas personas con ideas y talentos increíbles se ven forzadas a salir de su país para encontrar un lugar en donde sí los valoren. Básicamente, el sáquenme de Latinoamérica no es un meme, es real. Pero volviendo a México, otro de los problemas que afectan a la ciencia es la bendita burocracia. Y creo que esto no nos sorprende para nada. ¿Pero cómo afecta a la ciencia? Bueno, muchos de los apoyos para proyectos de investigación dependen de trámites administrativos. Hasta aquí todo normal. Pero lo malo viene cuando estos recursos llegan con retraso, hasta un año de retraso. Y esto es muchísimo tiempo. Y también es un reto que se debe superar en México, ya que también esto retrasa la ciencia enormemente. Otro problema que también involucra los trámites tiene que ver con lo que ya mencionamos anteriormente. La mayor parte de los proyectos necesitan equipos especializados y material especializado, y los trámites de importación del equipo significan retrasos considerables, que pueden ser de meses o hasta incluso de años. Este también es un gran problema que debe superarse. Estos son algunos de los problemas que afectan el desarrollo científico y tecnológico en México,
y que de seguro compartimos con los demás países de Latinoamérica. No son todos, y no están abordados a mucha profundidad, pero en otro episodio podemos seguir hablando de esto. Para poder combatirlos, pienso que es necesario visualizarlos primero. Pero bueno, espero aportar mi pequeño granito de arena. Así que no tenemos más remedio que seguir adelante. Y bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Y es hora de los 7 datos interesantes sobre la ciencia en México y Latinoamérica para llorar en tu cuarto. Y comenzamos con el número 7. Según un estudio titulado Transformar a México con Innovación, 1.2 millones de mexicanos altamente calificados o con formación de posgrado se marcharon del país entre 1990 y 2015. Esto, damas y caballeros, es la fuga de cerebros. Y este es un dato duro. Piensen en lo siguiente: ¿cuántos proyectos o ideas pueden salir de 1.2 millones de seres humanos? Continuamos con el número 6. De acuerdo a la base de datos de la UNESCO y el CONACYT, en el 2019, en México, había un 33% de mujeres científicas. También se contabilizó a 502 catedráticas CONACYT, en comparación de los 736 catedráticos registrados. Además, se contaron a 10.683 investigadoras, a comparación de los 17.947 investigadores. Y por último, el 46.5% del total de becarios CONACYT son mujeres. Como vemos, aún México está algo lejos de obtener la igualdad de género dentro de este rubro científico. Y nuevamente lo vuelvo a decir, es irónico que un hombre esté hablando de esto, pero me pareció muy importante no dejar pasar este problema, que también afecta al desarrollo científico y tecnológico, y sinceramente espero que esto sea mucho más equitativo en un futuro muy cercano. El que sigue es el número 5. 5. ¿Sabías que en México la ciencia y la formación de científicos está centralizada y se aglomeran en la Ciudad de México? Según datos de un artículo de 2009, el 50% de los científicos del país trabajan en la CDMX, y además aquí se concentran más del 50% de los apoyos del CONACYT a proyectos de investigación básica, y por si esto fuera poco, es aquí donde egresan más del 50% de los estudiantes de maestría y doctorado. Y no quiero que me malentiendan, esto no es necesariamente malo, pues cuentan con la capacidad y una tradición para la formación de científicos, además de que cuentan con la infraestructura y el personal necesario para formar científicos de calidad, pero pienso que esto podría ser más equitativo con el resto del país, ¿no crees? Continuamos con el número 4. De acuerdo a datos publicados en 2004, bastante viejos la verdad, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en los países desarrollados, las empresas invierten en el rubro científico entre $200 y $700, que es muchísimo a comparación de los países latinoamericanos, ya que donde el gasto en investigación y desarrollo de las empresas es mayor es en Argentina, Brasil y Chile, con cerca de $50 por persona, seguido de México con $33, y Costa Rica, Uruguay y Venezuela poco más de $20. Y del otro lado de la moneda, el gasto de los gobiernos en investigación y desarrollo más elevado en Latinoamérica consta entre los $20 y $36 en países como Argentina, Brasil, Chile y México, y estos países aún están muy lejos de los $150 a $250 invertidos por los gobiernos de los países desarrollados por cada habitante. Espero que actualmente estos datos hayan cambiado para bien de los países latinoamericanos. El que sigue es el número 3. 3. Según datos de 2018,
entre los países que conforman la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el último lugar en investigadores por cada 1000 trabajadores, ya que México reporta 1.02 investigadores empleados de cada 1000 miembros de la población activa. Y aunque duelan las comparaciones, si nos comparamos con el primer lugar de este indicador, Dinamarca, que reporta 15.65 investigadores científicos por cada 1000 empleados, vemos lo mal que estamos. Este es un gran síntoma de la falta de inversión pública y privada en ciencia y tecnología. Y como dato extra, Chile se encuentra arriba de nosotros, con 1.1 investigadores empleados por cada 1000 miembros de la población activa. Enhorabuena, lo van haciendo muy bien nuestros hermanos chilenos. Ahora va el número 2. De acuerdo al artículo 25 de la Ley General de Educación, en México el Estado debe invertir como mínimo un 8% del Producto Interno Bruto en materia de educación, y de aquí un 1% debe ser destinado a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, llevado a cabo por instituciones de educación superior públicas. Históricamente, esto no ha sido así, ya que antes del 2014 los fondos invertidos oscilaron entre el 0.2% y el 0.3% del PIB, y entre 2014 y 2015 la cifra ascendió a 1.5% y ascendió para caer, ya que de acuerdo al presupuesto aprobado en 2019, en el proyecto presentado por el Ejecutivo, la inversión para la producción académica y científica fue del 0.4% del Producto Interno Bruto. Y si te preguntas cuánto dinero es, este porcentaje se traduce a la cifra de 49.390 millones de pesos. Y claro, aunque es muchísimo dinero, creo yo que no ha sido el suficiente para tener un buen desarrollo científico y tecnológico. ¿O tú qué piensas? Bueno, y finalmente el número 1. Este dato va muy relacionado con el dato 2. Ahora sabemos que en 2019 se aprobó la inversión del 0.4% del PIB para investigación y desarrollo. Y si usamos este parámetro para compararnos con el resto del mundo, pues bueno, de acuerdo a datos del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la media mundial del gasto en investigación y desarrollo científico fue de 2.274% del PIB. Esto con respecto a datos de 2017 y 2018. Y desde aquí ya estamos mal, porque México se encuentra muy por debajo de esta media. Pero continuando con estos datos, el top 5 de los países que más recursos destinan a investigación y desarrollo científico es: número 1, Israel con 4.95%. Número 2, Corea del Sur con 4.81%. Número 3, Suiza con 3.37%. Número 4, Suecia con 3.34%. Y por último en el número 5, Japón con 3.26%. Y si hay algo que tengamos en común los países latinoamericanos es que no figuramos ni siquiera en el top 10. Por ejemplo, México tiene un 0.312% del PIB invertido en este rubro. Y algo que es necesario decir es que México no es un país pobre, para nada. Somos la economía 16, de acuerdo a datos del 2020 del Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿a dónde se va todo ese dinero? Esa es una gran pregunta. Por ejemplo, el financiamiento público para gastos de campaña del proceso electoral federal 2020-2021 en México asciende a la cifra de 1.575.285.638 pesos mexicanos, que se distribuirán a un total de 10 partidos políticos. Y esto, francamente, es una grosería para todos los mexicanos, ya que es muchísimo dinero, y prácticamente dinero tirado a la basura.
y también a los bolsillos de algunos políticos. Y aquí es donde yo me cuestiono si una parte de este dinero no podría invertirse o redirigirse a la investigación y el desarrollo científico, que a mi modo de ver aporta mucho más a los mexicanos que estos parásitos con escudos y banderas. Pero en fin, no podemos hacer nada ante esto. Como vemos, México aún tiene mucho que hacer para mejorar el desarrollo científico y tecnológico. Y si hay algo bueno que deje la pandemia que estamos viviendo, es que se visualice lo importante que es la ciencia, lo importante que es el desarrollo científico y tecnológico para el bien de la humanidad, y esto principalmente para el gobierno. Aunque como vimos a lo largo de este podcast, este problema no solo compete al gobierno, sino como sociedad, también faltan muchas cosas por hacer para mejorar la ciencia. Y bueno, yo seguiré soñando con que ese día llegue pronto. Por último, no me quiero ir sin decir esto. Una vez escuché a alguien decir que la ciencia en México es casi como un desierto. Y tenemos dos caminos. Nos quedamos tirados en el piso llorando o hacemos algo para hacer florecer este desierto. Así que te pregunto, ¿qué camino vas a elegir tú? Bueno, esto es todo por el episodio de hoy. De verdad, muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio.